Saludos, estimados amigos, les habla Julio Chigne y el día de hoy pues vamos a continuar con nuestra transmisión que hemos denominado Casos de Abogado, y hoy vamos a tratar un tema que estaba pendiente, ¿no? Hoy vamos a tratar, ¿no?, a manera de pregunta, el tema de si es necesario una nueva constitución política en nuestro país. Y es que el debate sobre sobre la eventualidad de una nueva constitución o no, se ha reducido a términos simplistas, ¿no? Se ha reducido, vemos pues hoy día en redes sociales, que se ha reducido pues a la competencia en dichos, ¿no?, de muchas personas, de muchos ciudadanos, en el sentido de reconocer, de pregonar de quién ha leído o quién no ha leído el texto constitucional vigente, ¿no? Sobre ello, ¿quién mejor pues que los abogados, que los colegas, tienen pues desde los primeros estudios de derecho constitucional un concepto técnico, ¿no?, de lo que significa la constitución política de un Estado como ley o pilar fundamental, ¿no?, de una nación, de un gobierno, de un Estado, ¿no? Porque es la ley marco, es la ley matriz, es la ley más importante sobre la cual se desarrolla, ¿no?, los demás cuerpos normativos. Y esa constitución, la que tenemos vigente hoy día, ¿no?, la del 92, hace cerca de 19 años, me trae muchos recuerdos, digamos, en el contexto en el cual se dio, porque para abordar o responder la pregunta, no si es necesario o no una nueva constitución, es necesario, ¿no?, verificar el contexto en el cual ese Congreso Constituyente, denominado Congreso Constituyente Democrático, pues, ¿no?, preparó y desarrolló el texto constitucional actual tal cual lo conocemos. Es importante este contexto porque estamos hablando del año, pues, de un año muy, perdón, de este texto constitucional, pero me estoy refiriendo, mejor dicho, al último texto constitucional, y estaba haciendo mención a un año equivocado. Estaba haciendo mención al año 92, porque es el año 92 en el que se quiebra el Estado de Derecho, se quiebra el Estado constitucional a partir pues del golpe de Estado, ¿no?, que hizo el señor Fujimori en aquel entonces, y es a partir de ello que se generan las bases para la incorporación, ¿no es cierto?, al cauce constitucional, ¿no?, en base a esa coyuntura que promovió pues el 92, y da como consecuencia pues la aprobación de la Constitución del 93. Texto político que, como señalamos, ¿no?, señalamos acá, se ha reducido en los últimos días, ¿no?, a esta situación entre quién leyó y quién no lee el texto constitucional. Y ahí hay varias preguntas, pues. Y para ello nos tenemos que referirnos pues al origen, ¿no? Consideramos que el marco social en el cual se desarrolló la Constitución de 1993 era un marco en el cual la situación, el contexto económico, el contexto político era tan confuso como el presente, y era pues caracterizado por ese distanciamiento que a lo largo del tiempo se ha hecho más profundo todavía hacia lo que eran los partidos políticos en ese tiempo, ¿no?, en primer lugar. Cosa que no ha cambiado, ¿no? Y también los partidos políticos, me parece, no han trabajado a pulso también ese distanciamiento con la sociedad, la mayoría por lo menos. Es en ese contexto en que viene pues el tema paradójico, ¿no? Una dictadura que es apoyada pues por diferentes sectores sociales, incluso constitucionalistas, ¿no?, defendiendo pues, ¿no?, la nueva constitución. Pero recordemos también que al final, ¿no?, años después, quien promovió pues todo este cambio constitucional, el señor Fujimori, ¿no?, a partir pues de este Congreso Constituyente Democrático, terminó siendo vacado. Y miren cómo es la vida, ¿no? Terminó siendo vacado. Él presenta una renuncia desde el extranjero, presenta una renuncia porque él fuga del país,
y esta renuncia no fue aceptada por el Congreso, y es que el Congreso, a partir de la no aceptación, lo que promueve es la vacancia por la famosa y tan mentada incapacidad moral que hoy día pues también ha sido media pues del señor Vizcarra, ¿no? Y esto hay que ser claros, ¿no? Y esa moción de vacancia por incapacidad moral del señor Fujimori fue por 62 votos, ¿no? Incluso menos de los que ahora pues se necesitaron pues para vacar al señor Vizcarra, con quien definitivamente pues son contextos diferentes. Esto es importante mencionar porque tiempo después la Constitución peruana pues tiene sus particularidades, y una de sus particularidades es que la firma original de quien promovió la Constitución, que en este caso pues fue Alberto Fujimori, fue retirada, y fue retirada mediante una resolución, y fue retirada su firma del texto constitucional, y desde ahí pues se ha abierto un debate, acerca de la necesidad de cambiarla, de la necesidad de modificarla, y en sí ha tenido varias modificaciones la Constitución actual, modificaciones que han obedecido siempre a respuestas efectistas frente a problemas que se han presentado, digamos, de carácter público, político, de gran connotación, ¿no? Uno de los últimos cambios es esta reforma constitucional que hubo. Francisco Guigura Imperialé, me acuerdo, decía que el Perú es un país de muchas constituciones, pero de muy poca constitucionalidad, ¿no? Marcial Rubio apuntaba en el mismo sentido. Quien les habla en aquellos tiempos pues del año 93 y el año de la Constitución de 1978, acostumbraba a leer los libros pues los libros de debate, ¿no? De estos debates constitucionales que se hacían en relación pues a las modificatorias, a las nuevas figuras de participación, etcétera, ¿no? Porque lo que vemos, o mejor dicho, lo que ve la mayoría de personas en los congresos, sean congresos constituyentes o los congresos actuales, es el resultado final de todo un trabajo operativo que hace la parte técnica del Congreso de la República, ¿no? No es que se apruebe el texto ahí definitivamente, no hay trabajo de comisiones, hay trabajo de preparación, y al final delinear el texto, lo que complica, habiendo pues gran número de congresistas o de constituyentes, acordar la redacción de un texto que es votado uno por uno, ¿no? Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión porque es evidente que si ha existido reformas constitucionales parciales hasta el momento, ellos obedecen pues a las necesidades de cambio que han sido percibidas, en este caso, por los legisladores, o que han sido motivadas también vía referéndum, vía el tema del FONAVI, por ejemplo. El Congreso Constituyente Democrático, denominado así pues para la elaboración de la Constitución del 93, no trajo, mejor dicho, trajo consigo también un conjunto de bancadas polarizadas, ¿no? Caracterizadas pues en su esencia, plasmaron pues, ¿no? Reflejaron, considero reflejaron en cierta forma la composición congresal, los diversos artículos que se han planteado en la Constitución. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La redacción de la nueva Constitución, en ese entonces la del 93, obedeció a una exigencia de cambio social en relación al tema partidos políticos. Es por eso que se implementan elementos o instituciones de participación. Claro, con muchas distancias, con muchos requisitos. Lo hemos visto en el caso de los fonavistas, pues, ¿no? El referéndum se ha desarrollado, pero los han hecho sufrir, ¿no? Los últimos cambios constitucionales en vía referéndum también han sido todo un padecimiento, o sea, no se hizo tan fácil el sistema. Las instituciones existen, pero no han sido desarrolladas. No hay nadie en este país que pueda decir pues que el derecho a la vida, a la salud se cumple en extenso. Hoy lo hemos visto pues con nuestro amigo Polo Alarcón, a quien le mandamos muchos saludos de Arequipa, ¿no? Que efectivamente el derecho a la salud pues en plena situación de pandemia, en pleno COVID, pues no se ha cumplido. Hemos visto que un keterolaco que vale a céntimos en una farmacia, en una clínica, lo han facturado en 15, 20 soles, por ejemplo. O hemos visto también, porque esta pandemia nos ha enseñado eso, a ver situaciones extremas en materia pues de atención a la salud. Y es un derecho, el derecho a la salud.
¿no es cierto? Pero ese derecho a la salud, hasta dónde pues alcanza en una situación de crisis frente a un tema de carácter privado, porque las clínicas son del tema privado. No van a decir estatista, no, no. Lo que estamos diciendo, si la Constitución en el tema económico habla, ¿no es cierto?, de una economía social de mercado, hasta donde eso se transmite o aparece de una manera tangible, ¿no?, para aquellos ciudadanos que han perdido el derecho a la educación. Básicamente los amigos pues, que han tenido pues, familias o niños en edad escolar, que han perdido, ¿no?, el año escolar prácticamente, ¿no? Y que hoy, ¿no?, y que hoy están siendo víctimas, y hay que decirlo así, ¿no? Porque alguien tiene que decirlo también, ¿no? Vienen siendo víctimas de un sistema que, amparado en la Constitución, ha favorecido una actividad comercial en derechos plena y totalmente constitucionales, como el derecho a la educación y el derecho a la salud, fundamentalmente. Ha llegado a consulta, por ejemplo, el caso de un centro educativo que, por ejemplo, ¿no?, les ha invitado pues, a los alumnos a una graduación y que le ha puesto abajito, nota, por favor sírvase cumplir con el pago íntegro de las pensiones, porque la ceremonia de graduación es un privilegio, no es un derecho, ¿no? Y lo han puesto resaltado en negrita, por ejemplo, ¿no? Es un acto totalmente, absolutamente discriminatorio, ¿no?, y frente al cual el Estado no ha dado ninguna respuesta, pues al menos no conocemos pues una respuesta fuerte, contundente, que no sea pues la refinanciación que se ha hecho a título personal. Lo personal, aquí en abogadochigne.com estamos preparando varias demandas indemnizatorias frente a situaciones similares, porque lo que viene más, al menos en el tema educativo, ¿no es cierto?, es un fin de año en el que muchos padres van a necesitar sus certificaciones, sus acreditaciones y otros. Estamos en un año que ha sido particularmente difícil en temas de derecho a la salud, el acceso a la salud. Y todo el mundo se quejaba, os decía, pues, o señalaba, no, que las clínicas, que efectivamente, que el negocio privado, que cómo es posible. Eso es posible porque existe un artículo en la Constitución que refiere que los contratos son ley entre las partes, que la actividad privada, o que el derecho pues, a la actividad privada, que debe ser respetado, etcétera, 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 ¿no es cierto? Una vez que yo pacto o que realizo una actividad de carácter comercial, no puedo modificar, el Estado no la puede modificar, ¿no es cierto? Entonces, pues, es por eso pues que los señores congresistas que mucho hablaron durante ese tiempo, hasta el momento pues no han resuelto ni el tema de la salud, ni el tema de los créditos bancarios, por ejemplo, y los créditos hipotecarios. A diario recibimos también muchas personas que están con problemas en sus contratos hipotecarios, contratos frente a los cuales, créditos hipotecarios frente a los cuales tampoco ha habido respuesta del Estado, y lo peor, ni siquiera las propias entidades financieras lo único que han hecho es refinanciar el tema. Pero normativamente, señores, no, el común denominador de personas no tienen de dónde asirse. O sea, hemos pasado una situación de pandemia, hemos pasado una situación de aislamiento, donde prácticamente el 98% de personas no ha realizado sus actividades económicas, comerciales de manera normal, pero eso no ha sido pues considerado para efectos de reducción de tasas, de penalidades, ¿no? Y todos temas que lo podemos discutir en vía judicial, ¿eh? Porque son casos fortuitos, pueden entrar dentro de esa denominación. Eso es en cuanto al tema, pues, económico. El tema de las deudas, de la misma forma, ¿no? El refinanciamiento bancario ha sido también, en los hechos, ¿no?, resulta prácticamente, pues, cercanos a los términos esclavizantes, ¿no? Y donde tenemos un BCR, donde hay unos amigos, pues, que no han tomado, pues, una iniciativa en cuanto al tema de la regulación de los créditos, que ese es su trabajo en realidad, ¿no? Poner a nivelar la balanza, ¿no? Todo ha quedado en palabras, todo ha quedado en promesas, y todo ha quedado en temas que no se han cumplido. Cosa que es muy penoso, porque esta sociedad olvida con frecuencia, y este es un momento clave. Eso sin tomar en cuenta que estamos ante esta situación de la pandemia, consideramos, ha traído consigo una nueva realidad.
En eso tenemos que estar claros. Es un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Los abogados lo estamos viendo, ¿no? Hemos pasado de un sistema en el cual teníamos que trajinar por los diferentes juzgados a un sistema donde nuestra sala de convenciones, de reuniones, pues es nuestro domicilio, por ejemplo. Estamos pasando a un sistema donde hemos pasado del estudio jurídico a absolver consultas por videollamada, a absolver consultas por chat, a absolver consultas pues por Facebook, ¿no? A tratar pues de generar un espacio a través del cual podamos seguir continuando realizando nuestra labor profesional. Pero también, como todo profesional independiente, también ha estado prácticamente a su suerte. Hoy se cumple un año más, por ejemplo, de un colegio de abogados que prácticamente ha pasado intrascendente toda la pandemia. Solamente se ha estado dedicando pues al cobro de cotizaciones, ¿no? Como si eso fuera su principal función. Pero bueno, ese es harina otro costal. Estamos hablando en el tema netamente constitucional. Entonces, es evidente pues que la constitución actual adolece de muchas falencias que fundamentalmente están en su corazón, en el corazón económico, uno, ¿no? Que establece pues criterios que si bien es cierto, son partes de una concepción técnica, son partes de una consideración económica realista, ¿no? Al establecer pues que los contratos efectivamente son ley entre las partes y que el Estado no los puede modificar, etcétera, pero ha abandonado ese carácter social de mercado. Porque quien hace empresa en materia de salud, quien hace empresa en materia de educación, tiene que también hacer empresa de carácter social. Es algo que no ha desarrollado la Constitución, por ejemplo. Es algo que no se ha lo hemos visto en la pandemia. O sea, esto es hasta dónde influye o determina, ¿no? Estos vacíos normativos, estos vacíos constitucionales, porque si bien es cierto, la Constitución no es una varita mágica, pero establece las bases sobre las cuales se pueden desarrollar las instituciones. ¿En qué parte de la Constitución, por ejemplo, en lo que se refiere a derechos, ¿no? Se ha establecido así expresamente, por ejemplo, estas iniciativas que hay respecto pues a las uniones civiles? Por ejemplo, es un tema que no se ha desarrollado y donde los protagonistas tienen tanto derecho como cualquier ciudadano de tocar el tema y que se considere, ¿no? Se considere el tema del matrimonio y de la familia de la misma forma. Hemos tenido una sentencia del Tribunal Constitucional donde se sostiene, ¿no? Se está sosteniendo que efectivamente hay un derecho, pues, ¿no? O mejor dicho, que no se puede trastocar el tema familiar, pero lo cierto es que la Constitución, ¿cierto?, no define bien ese tema, ¿no? O sea, no lo aclara. Es el Código Civil el que señala expresamente, ¿no? El matrimonio es la unión estable de un varón y una mujer voluntariamente aceptada. No dice más, no se ha desarrollado más. ¿Es necesaria una constitución para eso? Eso puede ser objeto de un desarrollo de repente en el tema constitucional. Otro tema también que siempre es traído al debate, ¿no? El tema relacionado con la pena de muerte, ¿no? Tema muy controversial y tema en el que en innumerables programas he sostenido, contrariamente pues en ese tema sí soy evidentemente práctico, ¿no? Yo sí estoy a favor de este tema, pero el Congreso Constituyente con su mayoría y con todo no lo llegó digamos a consagrar, a instalar, ¿no? Como una institución digamos aplicable a delitos graves. Y esto ha traído como consecuencia lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Crímenes que es parte también de otro debate, pero que sin embargo pues es una institución que no se desarrolló por completo o que fue muy ambigua, pues por decirlo así. Otro tema, el pendiente, ¿no? El tema de la inmunidad parlamentaria, que está siendo objeto de discusión ahora mismo, ¿no? O sea, se sale o no se sale del tema de la inmunidad parlamentaria. Entonces, consideramos pues que esta nueva situación, es más, el tema de corrupción. Nuestro país ha atravesado desde el 93 a la fecha, ¿cierto? Todos nuestros expresidentes están presos o procesados o en su domicilio con detención domiciliaria.
Ese solo hecho, ¿no? Ese solo hecho, esa sola situación, ¿no? Nos debe llamar a una reflexión de qué tan necesario es que la máxima norma jurídica del país considere el tema corrupción dentro de su texto constitucional. No van a querer los funcionarios, pues. Muchos no van a querer. Muchas organizaciones no van a querer que eso se contemple, ¿no? O sea, que se norme en relación el antes, el después, ¿no? El antes, durante y después de los eventuales pues gobiernos, ¿no? Es un hecho ha tenido que considerarse en la Constitución, creo que sí, definitivamente, ¿no? Que se esclarezca el tema de la postulación. Hoy, miren, qué tan necesario hubiera sido que se norme expresamente ese tema, hoy que está siendo objeto de debate en diversas redes sociales. eh, el tema de las posibles sanciones o los posibles procesos de presidentes, de congresistas, de ministros dentro de un régimen presidencial. O sea, ¿por qué esperar los 5 años? 5 años se hace una vida. Se hace una vida. Tenemos otro presidente regional preso. No se ha abordado el tema de la regionalización, de la descentralización con mucha seriedad. Se ha sido muy displicente, ¿no? Entonces son temas que necesariamente tienen y deben de desarrollarse. El tema corrupción es el principal, es el que está a la orden del día y curiosamente ninguna propuesta sobre el tema se ha desarrollado por los principales actores electorales que estamos apreciando hasta la fecha. Entonces, bien, esta situación, estos problemas, pues a nivel constitucional, a los que se suma, ¿no? Una realidad conflictiva, una realidad marcada por el tema COVID, una nueva realidad que incluso tiene que ser objeto de una reforma en el tema educativo, en el tema universitario, porque nuestros estudiantes, nuestros universitarios están preparados para una realidad que ya no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces el tema educativo también tiene que ser objeto de un tratamiento y darle pues a la Constitución esa connotación social efectivamente en temas específicos de derecho a la vida, derecho a la salud, ¿no? Y derecho a la educación, que son los tres pilares fundamentales sobre los cuales pues se construye un país. Y el tema económico de igual forma. Estamos pues en una situación en la que, por ejemplo, la misma Constitución señala la igualdad de derechos para el capital nacional y el capital extranjero. O sea, yo quisiera saber, de repente me pueden desmentir mis colegas, mis amigos, pues que han viajado a América, que han viajado a Europa, en qué parte del planeta existe esas consideraciones. Yo recuerdo que cuando entró el debate el tema de la nacionalidad del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se hizo varios informes, o mejor dicho, se tuvo conocimiento público de que él tuvo que renunciar a varios derechos de carácter económico para poder postular allá, acá en el país, porque él era también ciudadano norteamericano. Y una diferencia es invertir y hacer empresa en América siendo americano y otra muy diferente siendo peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, se entiende, ¿cierto? Tiene que estar con sus nacionales. Aquí hemos sufrido o hemos padecido, pues, vamos a decirlo en términos simpáticos, ¿no? Una invasión económica, ¿no? Una invasión económica, la cual hasta el momento, pues, está haciendo mella en muchas economías de los ciudadanos y frente a las cuales no se tienen respuestas, frente a las cuales tenemos pues una capacidad normativa, por decirlo muy relajada en cuanto a lo que se refiere pues a los derechos económicos de las personas, los derechos a contratar, los derechos pues al tema del trabajo y de igual forma, ¿no? Tema del trabajo que pues con esta tendencia a la flexibilización, con estas situaciones del trabajo, incluso el trabajo remoto, el trabajo a distancia, ha significado también nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de vulneración de derechos laborales, ¿no? Estando ahí en su hogar, en su casa, trabajando, ¿no? Se ha tenido que normar el tema del derecho a la desconexión digital, que muy pocos responden, dicho sea de paso. Entonces, considero que en efecto
un nuevo texto constitucional debería pues actualizar, ¿no? Cual fuera pues una aplicación, ¿no? De estas que conocemos pues informáticas, actualizar todo lo que es el proceso de desarrollo económico, social, peruano, sobre la perspectiva, ¿no? De darle prioridad al tema de salud, al tema educativo, al tema económico y al tema ambiental. Me parece que esos son los 4 ejes fundamentales y me faltaba uno, corrupción. Señores, esta es la oportunidad que se tiene para abordar y establecer consideraciones referidas al tema corrupción en el texto constitucional eventualmente nuevo, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a proponer? Ahí un gran detalle, ¿no? Pero la propuesta como tal me parece que es viable. Y es viable porque no es justo para miles de personas que estas atrocidades en materia de corrupción que se han sucedido durante años no tengan pues responsables, ¿no? Solamente hay uno detenido, solamente hay uno preso, sentenciado, y el resto están en procesos, están con arresto domiciliario, están en los gobiernos regionales, ¿no? El último, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Solidaridad con Ancash, ¿no? Donde tuve oportunidad también de desarrollar una actividad profesional en un municipio hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y que ha sido víctima, pues, de diferentes presidentes regionales que han terminado presos, ¿no? Todo el que pasa por ahí parece el gobierno peruano, ¿no? La presidencia de la República, ¿no? Todo el que pasa por ahí termina siendo procesado o denunciado. Ese hecho de por sí nos debe llamar la atención y considerar que en un eventual texto constitucional debemos considerar temas anticorrupción, ¿no? Temas anticorrupción en base a una agenda, en base a unas consideraciones de carácter normativo constitucional que permitan la investigación, que permitan incluso la sanción, de ser el caso, de estarse acreditado, de haberse corroborado, ¿no? La actuación de tales, de la comisión de tales hechos delictivos, y no esperar que terminen los gobiernos, y no esperar que postulen, pues, postulen en diferentes listas, y no esperar sobre todo una reacción ciudadana, porque los muchachos que han participado en las marchas no han participado pues por un tema de ningún partido político, ellos han participado por su propia iniciativa, porque ellos muestran su desconformidad con un sistema que a todas luces les es indiferente, porque lo que vive pues el ciudadano de pie, lo que viven estos muchachos definitivamente pues es un estado que no los acoge, es una sociedad que con este tema de la pandemia le ha cerrado varias oportunidades, ¿no? En diferentes aspectos, jurídicos, sociales, culturales, laborales, ¿no? Entonces ellos se ven afectados y ese ha sido el motivo de su reacción, porque ven pues que el Congreso vive una realidad totalmente distinta a la nacional, y ven también que lamentablemente pues las principales autoridades no son eso que dicen, ¿no? Es decir, no hacen respetar el principio de autoridad como tales, ¿no? Y hacen pues que instituciones como la institución congresal, la institución de la presidencia de la República, las diversas instituciones se deslegitimen con el tiempo. Y lo que es peor, la ciudadanía entre en un estado de confusión que trae como consecuencia este concurso simplista, pequeño, que se ha hecho alrededor de las redes sociales sobre quién leyó y quién no leyó la Constitución. Bueno, el tema me parece va más allá de eso, ¿no? Si bien es cierto, es necesario pues tener pues conocimientos básicos sobre el tema de la Constitución política, los abogados lo saben más, ¿no? También es necesario pues que hacer algo de civismo, y ese civismo comienza no solamente por casa, comienza también en la escuela, comienza en la universidad, comienza en el ejercicio de la profesión. El tema de la participación, por ejemplo, el tema de la defensa desde la perspectiva jurídica, ¿no? Del derecho a la defensa, me parece también que es un tema crucial, ¿no? Que es un tema crucial no en el desarrollo constitucional que ya está establecido, sino en la práctica profesional. Lamentablemente el tema pues de los delitos contra el honor, el tema relacionado pues con estas nuevas modalidades a través de las cuales pues se afecta el honor, la intimidad de las personas, ¿no?
debe ser objeto también de protección. En fin, la agenda es grande, pero me parece que por esos 5 puntos deben comenzarse, ¿no? Lo que es el derecho a la salud, hoy más que nunca, en pleno proceso de pandemia, toda normativa en relación a derechos de la salud es importante. En el tema de la educación también es importante porque hemos hecho todo, ¿no? El anterior ministro ofreció pues las tablets que hasta ahora no han llegado, dicho sea de paso. Ofreció las tablets y clases presenciales que no se han producido hasta el momento. Y esta juventud, y lo último que ha pensado pues los diferentes sectores de educación, es en que esta gente, estos muchachos están preparados o se han estado preparando, luego con conocimiento de causa, estos muchachos han estado preparando para una realidad que ya no existe. Si hoy día nosotros terminamos el quinto de secundaria, ahora en diciembre, en enero vamos a tener una realidad distinta para la cual estuvimos preparados. Lo mismo en la universidad. A diario hablo con estudiantes de derecho, a diario, ¿no? A través de este medio, ¿no? A través del chat, a través del canal de YouTube, al cual los invito a participar, a darle like, a compartir, por favor. Me escriben y me comentan pues mucho, ¿no? Sobre las peripecias que están pasando en la actualidad para estudiar derecho en una forma que ellos no estaban acostumbrados, para buscar prácticas jurídicas en una forma en que ellos no estaban acostumbrados, para entender conceptos normativos, legales y prácticos para los cuales ellos no estaban pues acostumbrados del todo y que se vienen adaptando, ¿no? Se vienen adaptando a trabajar en estos sistemas. El tema de las audiencias, conozco abogados de mucha experiencia que han tenido o que tienen problemas pues de adaptación. Entonces tenemos salud, tenemos educación, el tema económico también es fundamental, que es el corazón de la Constitución, y también el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental es importante porque es parte ¿no? Parte de un conjunto global de políticas orientadas no solamente pues a esta prédica pues no ambientalista, de repente que algunos consideran exagerada, pero que es tan necesaria para la conservación de la vida. Y finalmente el tema de corrupción, que elementos que no están, estos dos últimos al menos, desarrollados de manera expresa en la Constitución. El primero, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en el tema de corrupción, lo que se refiere a la posibilidad de investigar, de procesar y de sancionar incluso a las autoridades más importantes del país en el caso, ¿no? Que se verifique la existencia de comisión de delitos durante su mandato, antes, durante y después del mismo. Estas me parecen son reformas que han debido considerarse o que deberían de considerarse ante un eventual cambio constitucional. Finalmente, quiero hacer una precisión. Este programa estaba programado para mucho antes. Lo hemos pues pospuesto pues por diversas situaciones de carácter laboral, pero quisiera aprovechar también para hablar un poquitito ahora en los últimos minutos sobre el tema del Colegio de Abogados de Lima. Hoy día 30 de noviembre se cumple un año más sin elecciones. Se cumple un año más sin elecciones al Colegio de Abogados de Lima por un tema judicial, eso sí hay que reconocerlo, es un tema judicial, pero también por la evidente poca voluntad de solucionar los problemas por parte de los actores principales, que son quienes han devenido pues en esta situación ingrata para esta institución, ¿no? Bicentenaria. Y por otro lado, que es el segundo, vendría a ser el tercer año sin elecciones en el CAL, el primero, perdón, sin elecciones en el CAL, de decano, de junta de vigilancia y de delegados, y viene a ser el primer año sin elecciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se dan cuenta? O sea, el Colegio de Abogados de Lima tenía un representante, y lo señala la Constitución como parte del sistema electoral, señalaba pues que teníamos un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. El último representante es el doctor Raúl Chanamé. Él terminó su mandato en julio, estamos terminando el año, y habida cuenta pues que los múltiples comités electorales han hecho una tarea cada vez peor, y que no se molesten porque son los responsables, ¿no? De esta situación incierta, infausta, ingrata,
y que está vulnerando infinidad de derechos de miles de agremiados, de más de los 80.000 agremiados que forman parte del Colegio de Abogados de Lima, porque estamos hablando de un año en el que no solamente no se ha cumplido con el estatuto, porque no se ha renovado la junta directiva, sino estamos hablando de un año donde se ha asumido, de hecho, ¿no?, la conducción de un gremio profesional a comienzos de año y que ha estado ausente del quehacer profesional del derecho durante todo el año. Y en ese barco está incluida la junta directiva, está incluida la junta de vigilancia, está incluida los 14 o 15 delegados que quedan de esa elección, los órganos, los estamentos que se denominan pues como tales, ¿no?, que forman parte también de este engranaje que se llama Colegio de Abogados de Lima, donde ellos, asumiendo una visión contraria a la realidad, siguen indicando o les pareciera pues que no ha pasado absolutamente nada, ¿no?, que todo sigue igual, que todo sigue normal, y ellos siguen pues en los cargos. Bien, yo hice una premonición, ¿no?, a modo de broma. Me acuerdo que dije, bueno, a las elecciones o a este paso, después de lo que pasó en el Colegio Guadalupe, este famoso guadalupazo, ¿no?, en el que muchos colegas pues fueron expuestos a una situación de peligro, ¿no?, y hay denuncias penales sobre el tema. Me quedó claro pues de que esto iba a ser inviable al corto plazo, que esto iba incluso, ¿no?, pasar, ¿no?, lo que yo digo siempre, ¿no?, Qatar 2022, ¿no? Y parece que así va a ser, lamentablemente, porque no existe ánimo ni voluntad conciliadora, no existe diálogo, y son temas pues que lamentablemente van a terminar seguramente pues en los tribunales, pero dentro de mucho tiempo. Y bien, estos son algunos apuntes que quería señalar, no sin antes pues invitarlos a participar, ¿no?, del presente programa, invitarles también por favor a darle like, compartir a mi canal de YouTube, donde estamos desarrollando temas como el tema de la firma electrónica, el pago de honorarios profesionales de los abogados, la tabla de honorarios mínima de los colegios de abogados, y estamos desarrollando también temas de marketing y algunos temas pues complementarios para el ejercicio de nuestra profesión. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Hasta la vista.